gran aporte en la catalogación de importantes documentos notariales del siglo XVI pertenecientes al Archivo General de la Nación viene desarrollándose por un grupo de docentes de la Escuela Profesional de Historia, de la Facultad de Ciencias Sociales, que buscan facilitar la búsqueda de información de documentos y archivos históricos para los investigadores. Pertenecemos nosotros a la Facultad de Ciencias Sociales, somos historiadores y como tal nosotros siempre estamos asistiendo constantemente a los archivos, nuestras investigaciones. Y los archivos guardan manuscritos no solamente 16, sino también 17, 18. Y esos archivos, la gran mayoría, adolecen de catálogos, es decir, que no hay catálogos de documentos que nosotros presentimos para revisar. Entonces, esa es una de las razones o una de las motivaciones que hemos presentado este proyecto para catalogar sobre todo los famosos protocolos notariales. Entonces, ¿ello para qué? Para facilitar a los investigadores un catálogo o un índice, ¿no?, de toda esa documentación que la gran mayoría todavía faltan por catalogar. Nosotros solamente son 12 protocolos. Hay protocolos que tienen más o menos cerca de 800 folios, 900 folios, pero eso es simplemente un grano de arena frente a la gran cantidad de información que tienen los archivos, ¿no? Los protocolos notariales son una colección ordenada de documentos que los notarios registran de conformidad con la ley en tomos anualmente. En este caso, se trata de 12 protocolos pertenecientes al siglo XVI. ¿Qué tipo de información contienen estos protocolos y por qué es importante esta investigación? En los protocolos notariales uno puede encontrar muchísima información. Por ejemplo, podemos encontrar cartas de pago, alquileres, capellanías, testamentos, compra y venta de algún terreno. Inclusive también uno puede encontrar documentación, por ejemplo, sobre compra de esclavos, venta de esclavos, cartas poderes, es decir, es todo lo que uno se puede imaginar para más o menos reconstruir la vida cotidiana del mundo colonial, y no solamente ello, sino también el asunto social, el asunto económico, el asunto político. Por esa razón que nosotros hemos decidido catalogar una parte de esos protocolos, que es muy poquito todavía. En el archivo existen muchísimos más. Entonces, una vez que nosotros terminemos con este catálogo, va a ayudar mucho a los investigadores, porque un protocolo, por ejemplo, como ya les decía, hay como 800 folios, y en esos 800 folios uno encuentra de todo: compra y venta de esclavos, testamentos, alquiler de casas, etc. Entonces uno puede perderse simplemente buscando la información. Entonces, teniendo un catálogo, al investigador le facilita, simplemente revisa el catálogo, dice compra y venta de esclavos, dice tal folio, en tal expediente, en tal notaría, ¿no? Entonces, por eso es importante nuestra investigación. Dentro de estos documentos agrupados en cuadernos de cerca de 800 folios, se puede encontrar información relacionada con compra y venta de esclavos, deudas, haberes, testamentos, alquiler de casas, entre otras. Los protocolos notariales reflejan todo un contexto histórico bastante rico para el estudio no solamente social, sino familiar, político, económico inclusive. Podemos encontrar deudas, podemos encontrar haberes, podemos encontrar propiedades, encontramos esclavos, encontramos inclusive algunas sociedades, oficios. Es decir, es un material bastante enriquecedor, fructífero, ameno también, que ciertamente tiene mucha importancia para los tiempos contemporáneos, para estudiar aquellas sociedades y su tiempo. Si queremos hacer una especie de parangón, lo más cercano sería la forma literaria con la cual, por ejemplo, lo trabajó Ricardo Palma en las tradiciones. En verdad lo que trabaja él son, claro, documentos, importantemente la Biblioteca Nacional de aquel entonces, pero también algunos protocolos de la época, ¿no? Solo que la magia, el estilo de Ricardo Palma, pues lo hizo ello universal. Pero en esencia nos ayuda a comprender
a hacer vívida aquel tiempo en el cual el historiador está interesado en rescatar. Así, con la formulación de estos catálogos, se le facilitaría al investigador la tarea de ubicar dicha información en el expediente, folio y notaría correspondiente. Cabe destacar que este proyecto se viene realizando en estrecha coordinación con el Archivo General de la Nación, institución que resguarda y proporciona estos documentos digitalizados a nuestros historiadores. Nosotros hemos hecho las gestiones para que el propio archivo nos entregue pues digitalizado toda la documentación. Entonces para nosotros también es más sencillo trabajarlo digitalizando porque lo podemos trabajar en la casa a cualquier hora. Y claro, también hemos fotocopiado algunos documentos que a veces, como es paleografía del siglo XVI, es una letra, una escritura complicada, hay abreviaturas también que son complicadas, que seguramente algunos miembros del grupo lo va a explicar. Entonces eso también es necesario que entre grupo también discutamos, preguntemos, mira, esta palabra es esto, ¿no? De acuerdo también al contexto de ese documento. Como podemos apreciar, se trata de un exhaustivo y minucioso trabajo que ha asumido el Grupo de Investigaciones de Estudios Coloniales, integrado por docentes y también tesistas apasionados por catalogar esta información y hacerla accesible a los investigadores del Perú y del mundo. Con este proyecto y la facilidad que se va a tener para acceder a esta información, va a incorporar a los investigadores por la consulta de estos protocolos del siglo XVI. La contribución fundamental está en que se va a acceder a esta información, ¿no? Va a acercarnos a conocer a Lima del siglo XVI con mayor certeza en cuanto a los intereses políticos, económicos y sociales a través de los protocolos. Respecto a la metodología que se aplica en esta investigación, el profesor Julio Buenaño nos detalla. La metodología es amplia, no hay una sola. Una de ellas, por ejemplo, es identificar el sentido de todas estas palabras de la época. Luego les mostrarán seguramente, ¿no?, un documento donde en la época del siglo XVI no se usaba comas ni acentos. Entonces habría que leer y releer y darle un sentido a estas expresiones anotadas, ¿no?, para poder ponerlas a disposición. Es un trabajo que naturalmente ha hecho el Archivo de la Nación con sus trabajadores, pero requiere 2 o 3 revisiones, ¿no?, y esa tarea naturalmente la estamos asumiendo nosotros, ¿no?, como el control de calidad, ¿no? Es un trabajo muy laborioso, ¿no?, y bastante delicado. Permítame, por ejemplo, ilustrar con un ejemplo. Aquí a la letra dice, ¿no?, Lucas Martínez Vegaso concierta con Antonio González, carpintero, coma, para que ¿no? Pero en el protocolo, en el original, no hay la coma ni el acento, sino Exacto, hay que leerlo y darle sentido, qué es lo que quiso decir, o se quiso decir en ese entonces, ¿no?, para poder facilitar al investigador o al lector interesado, ¿no?, la información que, ¿no?, que busca o que pueda manejarla, ¿no?, de acuerdo a su interés. Porque estos protocolos tienen un sinnúmero de información de carácter, como lo han mencionado, ¿no?, social, económica, política, y sobre todo en la parte económica hay que advertir que cuando uno lee los catálogos, ¿no?, que hacen una transacción más que en dinero en la ocupación de otro. Por ejemplo, el de un herrero que contrata a un carpintero para que le haga un molino, o sea, un carpintero haciendo un molino, ¿no?, hacen las paletas, qué sé yo, ¿no?, pero hablan de ser como un intercambio. Y eso se entiende porque para la época el dinero era escaso. Todavía no estaba constituida la Casa de la Moneda, ni había el dinero circulante suficiente para que todas estas actividades se concretasen, ¿no?, con el equivalente de cambio, en este caso sería el dinero. Un desafío que enfrentan nuestros investigadores es descifrar las escrituras de la época para datar, localizar y clasificar toda la información. Esto se logra gracias a la paleografía. La paleografía es fundamental. La paleografía es una disciplina que nos va a permitir y que nos ha permitido hasta el momento poder desentrañar muchas palabras que al día de hoy para cualquier persona o cualquier usuario podrían ser bastante complicadas.
en función de las letras, el estilo de la época, el tipo de letra, el tipo de papel. Tenemos que tener cierta experiencia para poder leerlo con fluidez. Si bien algunos podrían ser algo leíbles, con algo de esfuerzo, pero necesitas un cierto bagaje para poder comprender fórmulas notariales, por ejemplo, ¿no? Para poder reconocer, incluso con el contexto, ya que a veces la palabra es tan complicada y ya dejada en tan desuso, o el trazo es tan, digamos, general que no se puede descifrar a vista y se entiende con los contextos incluso. Y hemos encontrado informaciones de personajes que son muy conocidos para los que conocemos algo del siglo XVI, como el padre Joseph da Costa. Hay documentos que lo mencionan a él como testigo, impresores como Antonio Holguín, Antonio Ricardo, conciertos importantes, sobre todo, por ejemplo, en un concierto encontramos un contrato con un albañil en el que se estaban disponiendo la construcción de parte de lo que hoy en día es la Municipalidad de Lima, pero hacia el siglo XVI. Habla de medidas, habla de pasadizos, habla de espacios, de rejas, de alturas, de materiales, y un análisis exhaustivo de eso nos podría permitir reconstruir incluso lo que antes fue la municipalidad, pero para inicios, ¿no? Lo que en la época colonial se le conocía como el Cabildo de Lima. Realmente se trata de un gran aporte que viene realizando el Grupo de Investigaciones de Estudios Coloniales para catalogar cientos de folios de protocolos notariales. El doctor Dino León y su grupo de investigación esperan que a futuro más historiadores se sumen al proyecto y armen más equipos de trabajo que ayuden a catalogar documentos históricos de épocas coloniales. Felicitaciones por esta importante iniciativa y por el compromiso asumido para poner al alcance de todos los peruanos un catálogo que facilite el acceso a esta valiosa información.